Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre eterno, damos gracias a nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios que nos lleva, nos motiva, nos inunda de su presencia para poder hoy una vez más predicar su palabra. Por eso quiero que en esta mañana ustedes estén atentos allí en Francia, allí en Tierra Alta, allí en Cartagena, mis amados de Cartagena, allí en Salsal Valle, en el Cali, mis amados en Villavicencio, allí en el Meta, todo ese lugar, todo ese sitio donde está la hermana Mariela, allí también en Francia, donde está la hermana Patricia. Le damos gracias al Eterno, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a los hermanos que están en Estados Unidos, en México. Mis amados, es una bendición darle gracias a Dios que aún en medio de toda esta pandemia que no lo hacíamos y no transmitíamos y solamente estábamos en Bogotá a un solo grupo de personas, hoy estamos llegando a todos los rincones del mundo. No sabemos exactamente cuántas personas nos están escuchando, pero sabemos, mis amados, que a través del devocional que hacemos cada mañana y de la prédica cada domingo, sabemos que esa presencia de Dios llegará al corazón de muchas personas para la gloria de aquel que vive y reina. Por eso, mis amados, nos gozamos, nos alegramos, estamos gozosos. Le damos gracias a Dios, mis amados, por Edwin, por Daniel, aunque Edwin está allá en Tierra Alta, le damos gracias al Señor allá con su esposa y desde allá Él nos ayuda, mis amados, pero aquí estamos. Estamos para honrar a nuestro Padre Celestial, darle toda la gloria a Él y poder llevar este mensaje que sea de edificación para cada uno de nosotros. Ustedes saben que mis mensajes son muy confrontantes muchas veces y que es más de andar en santidad que de estar buscando cosas materiales en esta tierra. Por eso, en esta mañana quiero que oremos y le demos gracias a Dios, que usted se disponga, no se vaya a distraer, apague ese equipo de sonido o apague ese computador allí al lado y solamente concéntrese a escuchar la palabra de Dios en esta mañana y permita que el Espíritu Santo le hable, que el Espíritu Santo le pueda ministrar, porque pues estando en casa tenemos la libertad, mis amados, tal vez de no estar bien vestidos, no estar en pijama en este momento, de muchas cosas, mis amados, de que llegue una visita que interrumpa, pero si usted en verdad anhela la presencia de Dios y quiere ser edificado, entonces concéntrese, mi amado, concéntrese, mi amada, en esta mañana para que escuche la palabra, coja la escritura allí en sus manos y le gusta tomar notas o apuntes ahí, su esfero, su cuaderno, su libreta, y usted va a estar atento y después va a volver nuevamente a retomar y a repasar lo que vamos a predicar y así usted se va a edificar un poco mejor. Por eso, en esta mañana vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial, darle gracias por su amor, su misericordia. Es un día más, pero también es un día menos, porque cada día que pase está su venida más cerca y entonces, mis amados, el que no esté preparado, pues no irá con el Señor al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, gracias por las misericordias tuyas que son nuevas cada mañana. Gracias por este día, gracias por estar hoy, Padre amado, con nosotros. Gracias, Padre de la gloria, porque al darnos un día más de vida es porque tiene propósito, Señor, para que nosotros hagamos conforme a la voluntad tuya y no la de los hombres. Por eso, Señor, en esta mañana presentamos este tiempo en tus manos, lo colocamos delante de ti y pedimos que el Espíritu Santo pueda ministrar allí cada casa, cada hogar, allí en cada ciudad, en cada país, Padre amado, en cada caserío, a través de ese equipo, a través de un televisor, tal vez de un celular, un computador, pero que cada persona que esté allí, Señor, escuchando el mensaje, pueda ser tocada por el poder tuyo, Padre amado. Que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierna la mente y el corazón del hombre. Padre amado, que a través de tu palabra, por la cual vamos a ser juzgados todos, podamos hoy entenderla, podamos comprender, Padre amado, cómo hemos de vivir unos con otros para poder agradarte a ti, no a los hombres. Por eso, Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te damos todo honor y toda alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Mis amados, una vez más, a los que se acabaron de conectar, muy buenos días. El Señor les bendiga. Desde ya le estamos pidiendo que mientras que van escuchando ustedes el mensaje, seguimos orando y en la semana seguiremos orando por esas peticiones.
envíenos sus peticiones allí por los medios que usted tiene, que lleguen a nosotros, mis amados, para nosotros aquí tomar los apuntes, y al final del culto, al final de la predicación, de la enseñanza, estaremos orando, creyendo en que Dios hará, que Dios va a hacer algo grande hoy y maravilloso también, que Dios también es Dios de milagros y que Él también tiene misericordia. Y para los que creen, también el Señor los va a levantar, los va a restaurar, les va a bendecir de una manera especial. Hoy vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículos 10 y 11, y vamos a tocar un tema, mis amados, es que dice la Escritura que toda rodilla se doblará. La Escritura dice que toda rodilla, o sea, aquí está hablando de toda lengua, está hablando de todas las personas, blancos, negros, de toda la sociedad, de todos los países. Dice que toda rodilla, un día llegará ese momento en que toda la humanidad tendrá que reconocer que nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor, y tendrán que postrarse, quieran o no quieran, porque ante Él toda rodilla se doblará. Por eso, mis amados, Romanos capítulo 14, versículo 10 y versículo 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí en la Reina Valera. Y dice la palabra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor, que sea viva y eficaz en esta mañana, que traspase y toque corazones. Este mismo versículo lo vamos a encontrar, mis amados, en Isaías 45, 23 y en Filipenses 2, 10 al 11. Ahorita lo vamos a leer. Y cuando vemos nosotros estos versículos y los contextos, vamos a encontrar, mis amados, que siempre hay un llamado de atención por la falta de unidad que hay en medio de la iglesia, o por la desobediencia del hombre, por la crítica, mis amados, porque al no haber unidad, entonces lo que hace es que se empieza a intercalar las culturas, y empezamos a hablar de la cultura judía, que la cultura griega, que la cultura hebrea, que la cultura de nuestro país, que no es igual a la cultura de otro lado. Empezamos a mirar conceptos que tomamos porque alguien dijo o porque otro opinó de esta forma, de esta manera. Entonces que ya no se dice Jesús, sino Yeshua, que ya no se dice Dios, o que no se dice, mis amados, Jehová, sino que toca que decir Hachem, o que toca que decir Yahweh, y así sucesivamente, que es mejor decir el Elohim, que es mejor decir el Adonai, y así sucesivamente. Y todo esto lo que está haciendo, en lugar de edificar en la iglesia de Cristo, en lugar de traer una unidad, lo que está haciendo, mis amados, es que está trayendo una división dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia del Señor. Y entonces surgen, mis amados, personas que de pronto, en lugar de ser una bendición, son una piedra de tropiezo, porque quieren obligar a otras a los conceptos que tiene, a la forma de pensar que tiene, o porque ha estudiado un poco más, porque ha pisado de pronto una universidad cristiana, porque ha entrado a un instituto bíblico, porque estudió hebreo, porque estudió el griego, porque estudió el arameo, que porque entonces sabe inglés, porque sabe también portugués, porque entonces también empezó a tener otros conceptos, porque yo me he leído no sé cuántos libros, y yo he hecho aquello, y yo he hecho lo otro, y en lugar de tener una unidad dentro de la iglesia, lo que se está haciendo en este tiempo es que se está dividiendo la iglesia. Lo mismo pasa con las personas que entran a las congregaciones y porque no le gustó esto, porque no le gustó aquello, y empieza a juzgar al pastor, empieza a juzgar al líder, empieza a juzgar a las personas, y empieza a decirle a la gente: no, yo me voy de aquí porque esto aquí no, esto. Ese tipo de personas, el Señor ya prácticamente tiene la respuesta para ellos, y es lo que vamos a ver hoy, mis amados, para poder entender que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo.
que todos tenemos que llegar allí, que todos tenemos que entregarle cuentas a Él, guste o no nos guste, mis amados, y que por eso en lugar de estar haciendo divisiones, en lugar de tener, mis amados, y aprender a manejar los conceptos, porque no es malo, mis amados, de pronto aprender hebreo, griego, de pronto saber que en el original, mis amados, de pronto no dice la palabra Jesús, que de pronto los griegos cuando lo tradujeron le pusieron Cristo, porque esa es la traducción, mis amados, de las personas que lo hicieron, y así sucesivamente, y entonces vamos a encontrar algunas situaciones, pero yo quiero decirle que hasta el día de hoy han pasado 2021 años, desde que nuestro amado Yeshua HaMashiach nació y murió en la cruz, mis amados, y al resucitar y subir al cielo, y al momento en que se hicieron traducciones, hasta el día de hoy, con el nombre de Jehová o con el nombre de Jesús, son centenares y centenares y centenares, miles y miles, millones de personas que se han convertido, que han llegado a los pies de Cristo. Y mis amados, porque Dios no está mirando tal vez un concepto humano, sino está mirando el corazón del hombre con que se acerca a Dios. Y eso es lo más importante que debemos de tener nosotros y poder entender y comprender que para poderme acercar a Dios es con el corazón, mis amados, porque la letra mata, pero el espíritu edifica. Eso dice la Escritura. Y entonces cuando miramos esto, empiezan a ver en las iglesias esas divisiones, esas contiendas, ¿sí? Porque entonces vemos que en la iglesia primitiva también se formó un zafarrancho, llamémoslo así, se formó una discusión allí, Pablo, Bernabé y algunos de ellos, y tuvieron que de pronto hacer un concilio, que es el primer concilio que vemos nosotros, que habla Hechos capítulo 15, y entonces tuvieron que asentarse y ponerse de acuerdo de cómo iban a manejar y qué era cómo iban a manejar a los gentiles y cómo iban a manejar a los judíos y qué cosas tenían que hacer definitivamente para que no hubiera esa división y para que no se perdiera, porque es que hay que valorar, es lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por todos los pecadores, y son muchas las personas que entran a una congregación y algunas de las personas pues no se comprometen a estudiar la palabra, otros de pronto la estudian o la medio estudian y otros ya hacen un instituto, y entonces esas personas que ya son con un conocimiento, llamémoslo así, o con esa capacidad de entender un poco más las escrituras, en lugar de guiar, en lugar de orientar, lo que empiezan es a criticar y a condenar a la gente y a juzgarla, mis amados, que porque está diciendo mal, porque hizo mal, en lugar de abrazar, en lugar de poder sentarse, dedicar tiempo, como hacían los discípulos, que entraban a las sinagogas de los judíos para poderles no llevar en la contraria. Y podemos ver, mis amados, que en el caso, por ejemplo, de la Escritura, nos habla de que hubo contiendas por la circuncisión, y entonces, si no estoy mal, a Timoteo, que no estaba circuncidado, Pablo hace que se circuncide para evitar, porque era de Grecia, y entonces allí lo que hace es que lo hace más para evitar la contienda que para de pronto seguir con algunas discusiones y que no dejaran a Timoteo de pronto predicar, porque lo esencial es predicar a Cristo, enseñar de Cristo. Por eso vamos a mirar, mis amados, que todas las decisiones que tengamos que tomar, tenemos que ser guiados por el Espíritu, como les tocó a los apóstoles allí en Hechos capítulo 15, que dicen, y el Espíritu Santo le pareció bien. Yo no sé cómo haría el Espíritu Santo hablándoles a ellos, porque es una forma hermosa que ellos digan de que al Espíritu Santo también le pareció, el Espíritu Santo y a nosotros también. O sea, estuvieron de acuerdo que el Espíritu Santo les habló, les ministró a ellos para que pudieran tomar una decisión de cómo manejar a los gentiles, cómo guiar a los gentiles, para no someterlos a la ley judía y no someterlos a una cantidad de cosas, porque eso dice la Escritura y enseña la palabra. Por eso vamos a mirar el contexto del versículo 11, que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vamos a mirar entonces en Isaías en el capítulo 45 y vamos a mirar en el versículo 20 al 25 y lo vamos a leer en la Biblia al día, que es un poquito más explícita. La Biblia al día es una paráfrasis, o sea que extiende los versículos, los explica un poco mejor para que podamos entender los versículos que están en la Reina Valera. Y la palabra de Dios dice, para la gloria y honra de aquel que vive, dice en el versículo 20 de Isaías 45, dice la Escritura, dice, reúnanse y vengan naciones que escapan de la mano de Ciro,
Qué insensatos los que andan con ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Consulten entre ustedes, argumenten su causa y presenten pruebas de que vale la pena adorar ídolos. ¿Quién sino Dios dijo que estas cosas respecto a Ciro se cumplirán? ¿Cuál ídolo les dijo jamás que ocurrirían? ¿Por qué no hay Dios sino yo, Dios justo y salvador? No, no hay ni uno. Alce a mí los ojos el mundo entero en busca de salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado y jamás me retractaré, porque mi palabra es verdad, que toda rodilla en el mundo se doblará ante mí y toda lengua jurará lealtad a mi nombre. En Jehová, en Yahweh, residen toda mi justicia y fortaleza. Dirá todo el pueblo y todos los que contra él estaban enojados, acudirán a él avergonzados. En Yahweh, en el Eterno, en el Padre, todas las generaciones de Israel serán justificadas y triunfarán. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Cuando lo vemos en la Reina Valera, estamos mirando que está hablando de los ídolos. Y aquí también está hablando de los ídolos, nos está mostrando que esa idolatría que se está formando, que esa idolatría que están haciendo todas las personas, por más que adoren ídolos, por más que se levanten y hagan cosas y crean y que tal vez aquellos ídolos que no tienen vida, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Eso lo dice el Salmo 115, y su garganta es similar o idéntica a aquellos que hicieron todas esas imágenes de yeso o de madera. Y entonces encontramos que el Señor está hablando y está diciendo que aunque se estén postrando ante todas esas, llegará un momento que toda la humanidad doblará su rodilla delante de aquel que vive y reina y le reconocerá como el único y verdadero Dios, y no tendrá dioses más ajenos. Esto es lo que estamos viendo en esta porción de la palabra. Habla sobre los ídolos, pero el Padre da a conocer que todos los que se levanten, escúchenme bien, a enseñar otra cosa diferente serán avergonzados. Dice, y tendrán que reconocer que en Él está la justicia, la fuerza y el poder. Es importante poder entender, mis amados, cómo el Señor utiliza este versículo aquí en Isaías. Y lo vamos a ver ahora en Romanos, en el capítulo 14, en el versículo capítulo 14 y 15, están en las dos, pero vamos a leer alguna porción de la 14 y tal vez una porción de la 15, pero vamos a mirar, mis amados, lo que el Señor enseña, lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo, para que podamos entender, porque aquí ya empieza a hablar de otro tema totalmente diferente y toma los mismos versículos. O sea que esto nos va llevando que por más que yo me levante a intentar enseñar cosas o a decir cosas de una o de otra manera, mis amados, todos tendremos que compadecer. Y si nosotros hemos sido piedra de tropiezo para las personas, haciéndolas salir de las congregaciones, llevando críticas o intentando, en lugar de unir a la iglesia, en lugar de con una forma sabia, prudente, amorosa, piadosa, misericordiosa, intentar más bien unir la iglesia, y estamos aquí levantándonos en una guerra, mis amados, sin cuartel, dentro de las mismas congregaciones o de congregación a congregación, mis amados, estamos despedazando el cuerpo de Cristo en lugar de traer una unidad y que el cuerpo de Cristo sea uno solo. Por eso en Romanos dice, habla de los débiles en la fe, hablando de la comida, mis amados, porque ahí habla de la comida y dice si se come o no se come, si esto se hace o no se hace. Y vamos a mirar Romanos capítulo 14, desde el versículo 7 en adelante, vamos a leerlo hasta el 23 y después llevamos una enseñanza de esto. Y dice la palabra, porque ninguno de vosotros vive para sí y ni ninguno muere para sí. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está diciendo la Escritura, que sea de una forma o de la otra forma, como la queramos ver, mis amados, siempre seremos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven.
O sea que el Señor nos está mostrando a nosotros que aún de los que no se han convertido, como los que ya se convirtieron, que son los que están viviendo en fe, que son los que han resucitado en Cristo, porque los que están muertos no han podido resucitar porque no han querido creer. Está diciendo que tanto de los unos como de los otros, Él es Señor y Él gobierna sobre incrédulos y crédulos, mis amados. Y está diciendo aquí, pero tú... Y aquí entonces empieza a hablar al creyente, al judío. Está hablando, mis amados, a los que están creyendo verdaderamente en las Escrituras y sobre todo al judío le está diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí lo está diciendo claro, mis amados, que todos vamos a ir, que todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios, que todos vamos a estar, mis amados, a entregar cuentas de todos nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Y por eso dice el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Eterno, al Padre, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos tenemos que dar cuenta de esas acciones que estamos haciendo, que en lugar de unir la iglesia, que en lugar, mis amados, de estar mirando a ver cómo hago, si el hermano se está desviando o mi hermanita se está desviando o está predicando o enseñando otra cosa, en lugar de apartarme o en lugar de apartar a los hermanos que están alrededor de ellos y decirles que no se junten con esa hermana, que esa hermana está endemoniada o ese hermano está equivocado o eso no es así o esto es aquello lo otro. Está diciendo el apóstol aquí que todos de una forma daremos cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mis amados, tenemos que entender que una persona que haya venido a los pies de Cristo y que de pronto haya reconocido que Cristo es el Señor, y que en su corazón empezó a dejar el pecado y entonces fue lavado por la sangre de Cristo, le pertenece a Cristo, no a nosotros, no es de nosotros. Nosotros no tenemos derechos sobre las personas. El que tiene derecho es el Señor, porque lo está diciendo desde el versículo 7, porque todo es del Señor, así tanto los que están muertos como los que viven. Y está diciendo también el Señor aquí que no seamos piedra de tropiezo ni ocasión de hacer caer al hermano. Y aquí está hablando, porque si nosotros nos devolvemos, que no lo va a ver en su pantalla, porque no lo colocamos, pero dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil porque come legumbres. Y por eso está hablando aquí de la comida. Está hablando de un tropiezo impresionante, de que si se come esto, no se come aquello, que si como marrano o si no como marrano, que si como conejo, no como conejo, que si como bagre, no como bagre, que si como aquello, no como lo otro. Y entonces el apóstol aquí está colocando que eso no es tan importante, mis amados, y que tenemos que entender que lo que necesitamos es que haya una unidad y que tenemos que guiar a esos hermanos poco a poco para que puedan entender, porque vamos a mirar algunos versículos que él expresa de aquí en adelante, cómo es o de qué manera es que debemos de llegar y cómo debe ser mi comportamiento, si tengo tanto conocimiento o si yo ya sé más que otro o si de pronto yo soy el superdotado, el super espiritual, ando con doble aureola encima de mi cabeza y entonces quiero coger a los hermanitos que están apenas arrancando en la iglesia o que llevan unos años pero que no saben leer o que no saben de pronto escribir o que se les dificulta, mis amados, leer la escritura y entenderla, y entonces por eso no han podido ellos captar bien el mensaje, y necesitamos es orar y que el Señor nos dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento y sobre todo el amor por las almas perdidas y el amor por nuestros hermanos débiles para ayudarlos a levantar en lugar de estarlos juzgando, criticando, metiéndole los dedos en los ojos, mis amados, para que en lugar de que sigan viendo, entonces que queden más ciegos de lo que están. Y lo que dice la palabra de Dios dice, pero por si causa, dice versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que nada de las comidas que existen son inmundas. Yo puedo comer de todo. Yo no tengo esa posición, dice él, lo está diciendo. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Si para él lo es porque no ha querido reconocer o no ha querido entender que el centro del Evangelio de Cristo, estoy hablando del Evangelio de Cristo, no estoy hablando de toda la Escritura, sino del Evangelio de Cristo, que es el que nos hace cambiar y transformar, no quitando la ley, no transformando la ley, sino dando a entender la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz, porque es que no hemos podido valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Aquí está ya llamándole la atención en ese tiempo y en este tiempo también para nosotros, para que no juzguemos al hermano si se comió un pedazo de rellena o si se comió una lechona o se comió un pedazo, mis amados, porque si vamos a decir usted está condenado, lo estamos contristando, lo estamos condenando y tal vez esta persona se va a apartar. Mis amados, es triste cuando las personas llegan a las congregaciones y en lugar de edificar destruimos, y en lugar de que ayudarlos a entrar los sacamos, como que los empujamos, porque cuando llega una persona o una pareja que está en unión libre, lo primero que se le dice es, ustedes están en pecado, ustedes están en fornicación, están en adulterio, eso no le agrada a Dios, ustedes tienen, mis amados, esa no es la forma, porque esa pareja no va a entrar a la iglesia, esa pareja no va a querer compartir con nosotros, porque ya se sintieron juzgados, condenados, se sintieron y tal vez ellos son felices, tal vez su hogar es un hogar muy hermoso, mejor que un hogar cristiano muchas veces, es un hogar estable, es un hogar donde el esposo no está en adulterio, la esposa no está en adulterio, donde ellos no están haciendo cosas inmundas, donde sus hijos son responsables, donde hay una unidad familiar, y lo que tenemos es que en lugar de ayudar, destruimos un hogar, los ponemos a pensar y empiezan a haber tal vez contiendas allí, en lugar de nosotros tener la sabiduría de poder decirle bienvenidos, el Señor los ama y los ha traído porque el Señor anhela y desea que en su casa reine Cristo en medio de ustedes, y nosotros estamos aquí para ayudarles. Esa debería ser la posición, mis amados, para recibir a la gente, recibir a una persona homosexual, lesbiana, o recibir a un drogadicto, o recibir a un ladrón, y de una vez rechazarlo y de decirle a los hermanos, tenga cuidado que es el ladrón, tenga cuidado porque si no, lo que tenemos que tener es amor, porque lo que está diciendo aquí, que si yo no hago lo que tengo que hacer, no hay amor, no tengo el amor de Dios. Y dice la palabra, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y entonces dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos está mostrando que la comida, mis amados, que la bebida, porque si alguien se toma una cerveza lo condenan, o si alguien se toma un vino lo condenan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando se vaya a Francia, cuando se vaya de pronto, mis amados, a Argentina, a Chile, que las costumbres que ellos tienen, mis amados, antes de comer es tomarse en un vino? Entonces se están condenando y después de que comen se toman otro vino y así sucesivamente. Entonces por eso no puedo revolver las culturas aquí, no puedo mirar, entonces porque el judío entonces se deja los risitos, que porque el judío se viste de tal forma y yo no me he visto, entonces ya estamos haciendo que porque ellos sí celebran y nosotros no celebramos. Mis amados, no seamos piedra de tropiezo, seamos sabios, porque no podemos permitir que se siga perdiendo y dividiendo la iglesia, mis amados, porque dice, porque en el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mis amados, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En lugar de destruir, en lugar de ayudar a edificar, lo que estamos haciendo es destruyendo la iglesia, dividiendo la iglesia, que es lo que el Señor está pidiendo que no lo hagamos. Por eso usted va a encontrar que algunas religiones, llamémoslas así, para no decirle sectas, pero religiones, están hablando de que hay que descansar el sábado, porque el sábado es el sábado que dice el Señor, pero otros dicen no puede comer cerdo, otros están diciendo otras cosas, y entonces que la mujer tiene que ponerse velo, que la mujer tiene que andar con la falda hasta lo esto, que la mujer no se puede poner pantalón, y así sucesivamente, y no están dejando ni siquiera entrar a la gente a la congregación, no están dejando entrar a las personas, mis amados, para que puedan. Entonces, ¿cómo van a conocer a Cristo? ¿Cómo van a conocer la palabra? ¿Y cómo vamos si no hay personas sabias, personas que puedan edificar y construir verdaderamente para que la gente se acerque a los caminos de Dios? Y lo que estamos viendo es que cuando uno quiere compartir gracias, a mí no me comparta porque usted
ustedes son muy polémicos, ustedes hacen mucha acepción de personas y una cantidad de cosas, mis amados, que la gente ya rechaza el evangelio por causa de los que se han levantado a formar división, hablar mal de la congregación, hablar mal del pastor, hablar mal de los hermanos, hablar mal del evangelio. Y dice la palabra, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso sí es malo. Que coma a alguien no es tan malo como que lo haga tropezar y lo haga retroceder y tal vez lo haga salir de la iglesia por no ser sabio, por no ser un poco lleno de discernimiento y poderle pedir al Padre, ¿cómo hago para poderle dar a entender a esta persona que nosotros ya en los caminos de Dios tal vez no comemos esto? Pero si para mí tengo libertad de comérmelo, no voy a ser piedra de tropiezo para otro. Y mire lo que dice, bueno es no comer carne, versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, si nosotros sabemos que algún hermanito, mis amados, por alguna cosa o situación, de pronto le impide o critica o no le gusta, yo debo de evitar y más bien delante de ellos no voy a comer, porque si mi conciencia está tranquila y yo como tranquilo, sabiendo que lo que estoy comiendo está limpio, que lo que estoy comiendo oré, le pedí gracias a Dios, porque hace muchos años encontré un hermano y me decía, entonces si usted se va a un lugar que usted no conoce, y que de pronto tendrá que pasar un sitio de largo camino donde no encuentra usted nada que tomar, pero llega a un sitio y de pronto no hay sino solo cerveza, entonces usted no se toma una cerveza, pero prefiere morirse de sed. Mis amados, no podemos ser tan cerrados porque Dios conoce el corazón de cada uno con qué intención se tomó esa cerveza. Hay personas que se toman 2, 3 cervezas porque se las quieren tomar siendo cristianos y se las toman escondidos y eso es pecado ante los ojos de Dios porque su anhelo y su deseo es tomársela. Pero hay otras personas que se toman una cerveza porque la toman como un aperitivo, la toman de pronto como algo, mis amados, para digestión de su cuerpo y no está haciendo nada malo porque ante los ojos de Dios no se está embriagando por embriagarse o no se la está tomando para esto, mis amados, y por eso no podemos nosotros llegar a un contexto de juzgar o criticar, mis amados, ciertas cosas. El versículo 22 dice, tú tienes fe, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Escuche bien, bienaventurado, o sea, bendecido, exaltado, honrado de parte de Dios, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por eso no vamos a hacer una piedra de tropiezo y dése cuenta que la primera parte que vimos de Isaías está hablando, mis amados, solo únicamente de la idolatría. Aquí está hablando de la comida, yo me he metido en otras cosas para poder darlo a entender mejor, pero nos está hablando exactamente, mis amados, de cómo nosotros, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que proviene de fe, eso es que pecado. Por eso, cuando nosotros miramos lo que está enseñando aquí, el centro de esto está del versículo 20 al 23, mis amados, y dice que no seamos piedras de tropiezo, es lo que está diciendo, yo no estoy diciendo que seamos tolerantes con el pecado o de guiar y enseñar a la gente, mis amados, dándole palmadita en la espalda, no, sino que yo debo entender que si mi hermano está haciendo esto, es que tal vez no ha logrado entender todavía la Escritura, y que entonces me toca como persona que soy un poco más del conocimiento de Dios o que tengo de pronto la experiencia de Dios. Voy a dar un ejemplo. Nosotros hace muchos años con mi esposa teníamos la miscelánea y de pronto llegó un pastor a visitarnos. Y en la miscelánea nosotros vendíamos todo lo de Halloween. Y cuando él llegó encontró la miscelánea toda llena de telarañas, arañas, esqueletos y calabazas y todo eso. Y este hombre fue tan prudente, mis amados. Este hombre fue tan sabio.
Este hombre no llegó a decir, yo me voy de aquí. Oiga, ustedes luego no son cristianos. ¿Ustedes por qué tienen eso? Porque así actúan muchas personas. Sino que él se sentó con nosotros y nos preguntó que cómo nos iba, que el Señor nos estaba bendiciendo, que cómo estaba nuestra relación con Dios, que cómo iba en la Escritura. Y tomó algunos pasajes bíblicos. Y cuando pasó ya todo lo de Halloween y todo, nos llamó un día a mi esposa y a mí y nos sentó y nos explicó y nos dijo, mire, yo quiero, tal vez ustedes no han podido entender, y no les han enseñado, no, de pronto ustedes no han leído, ustedes son muy nuevos porque éramos muy nuevos verdaderamente en la iglesia. Y entonces nos explicó, mis amados, qué significaba el Halloween, qué significaba esa fiesta pagana y todo eso, porque eso era la tradición. Escuche, estoy hablando de tradiciones, estoy hablando de costumbres, estoy hablando de pensamientos que nos enseñaron nuestros padres y que aún siendo cristianos creemos que son normales, o porque otros lo hacen, entonces yo lo puedo hacer. Y entonces sucede igual con la religión, que porque en su tal parte entonces se visten, nosotros tenemos que vestirnos. Entonces porque Jesús andaba con una batola, entonces vistámonos con batola también nosotros. Entonces, porque ellos se dejaban la barba, entonces todo el mundo tiene que dejarse la barba. No, mis amados, tenemos que ser sabios en esto y poder guiar a la gente y poder orientarla para que no haya más tropiezo, porque de una u otra forma Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe si yo quiero guiar, orientar a una persona bien o mal, y de eso voy a entregarle cuentas. También el Señor sabe si lo que estamos enseñando es para edificación o para destruir a la gente. Y también el Señor sabe que si yo aprendí algo y que no lo sé manejar y entonces empiezo con eso a destruir al hermano débil de la fe y a humillarlo, o de pronto a decirle que es que usted no aprende y a exaltarlo, mis amados, de eso tendré que entregarle cuentas a Dios, porque de todo lo que aprendo de parte de Dios para mi bien, escuche, para mi bien, para que mi alma cada día esté mejor, para que mi hogar esté mejor, de eso mismo tengo que enseñarle a los que son débiles, a los que no han podido entender y comprender, en lugar de estar, mis amados, en una guerra, en una discordia, en una división, sino que tenemos que ser sabios. Y por eso dice el capítulo 15, en el versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, dése cuenta lo que enseña, mis amados, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de aquellas personas que son débiles, como dice en el 14:1, que lo estábamos leyendo hace un momento, y vuelve y lo repite en el 15, entonces, y está hablando de la comida. Y en el versículo 2, entonces dice el apóstol, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, ojo, no para destruir, sino para edificar, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de que lo vituperaban a él, ¿sí?, cayeron sobre Cristo, cayeron sobre el Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos una esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, ojo, unánimes en un mismo sentir, a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no debo de hacer una acepción de personas, porque hay ciertos lugares, mis amados, o congregaciones, que porque el hermanito no se quiere someter, o porque el hermanito está haciendo tal cosa, con él no cuentan, a él déjenlo aparte. Y mis amados, cuando el Señor lo que está diciendo es que a esos hermanos débiles somos los que debemos de abrazar, a esos hermanos débiles son los que debemos dedicarle más tiempo, a esos hermanos débiles es lo que de pronto, si usted aprendió hebreo, gloria a Dios por su hebreo, gloria a Dios por su griego, gloria a Dios por su arameo, gloria a Dios porque usted estuvo en un instituto bíblico, pero eso no lo hace más que nadie, no lo hace más que el Señor, no lo hace más espiritual a usted que otra persona, mis amados, sino que tiene que enseñarlo a ser más humilde, más sencillo, y de postrarse ante el Señor y decirle, Padre, toda esta sabiduría y todo este conocimiento que me ha
sea permitido, porque no todo mundo pisa un instituto bíblico, no todo mundo tiene la opción de comprarse 2, 3 Biblias, comprarse un comentario bíblico, no todo mundo tiene un computador para entrar en Google y entonces mirar allí la biblioteca que encontramos extendida para poder encontrar significados de palabras y todo, pero que a los que tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que ser sabios, y aquí nos está enseñando la Escritura, la palabra de Dios, cómo debemos de hacerlo. Por eso, cuando vamos a Filipenses, que es la tercera porción de la Escritura que encontramos nosotros, en el capítulo 2 también vamos a encontrar algo bien interesante, mis amados, y vamos a encontrar lo que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, cómo el Señor se humilló y nos muestra a Él que siendo el mismo Dios se despoja de su trono, se despoja de lo que tenía allí en el reino de los cielos para venir y hacerse como un siervo, como un esclavo, dice en alguna parte de la Escritura, mis amados, y someterse a lo que el hombre vive para podernos entregar, mis amados, el camino, la verdad y la vida, y poder morir en la cruz por nosotros. Y entonces allí en Filipenses, en la Biblia al día, mis amados, vamos a encontrar nosotros lo que la Escritura nos enseña para la gloria de aquel que vive y reina. Dice la palabra de Dios, Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: ¿pueden los cristianos consolarse unos a otros? Ojo, hay una pregunta aquí. ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? ¿Me aman ustedes lo suficiente como para desear consolarme? Escuche bien lo que está hablando el apóstol Pablo. Le está hablando a los filipenses y les está haciendo preguntas porque hay unas disensiones, allí hay una guerra, mis amados, impresionante. Y entonces dice la palabra: ¿tiene algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo espíritu? Como dice, ¿tiene algún significado? No tiene, para algunas personas no tiene significado que seamos de un mismo Señor, que todos hayamos sido lavados por la misma sangre del Cordero. Por eso dice el apóstol, dice: si alguna vez han sabido lo que es el cariño y la comprensión, colmen mi alegría amándome. Dice, amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes, tengan siempre a los demás por mejores que ustedes. Cada uno interésese no solo en lo suyo, sino también en lo de los demás. Mis amados, sabe que hay un egoísmo tremendo, porque el que tiene las condiciones de aprender el hebreo, el griego, no se lo quiere enseñar al que no tiene la forma, la economía para aprenderlo, y entonces pasa y entonces lo mira como superior y está diciendo que veamos a otros, aunque no tengan los títulos, aunque no tengan el conocimiento, pero que si está dentro de la congregación, si él viene y está buscando del Señor, que lo veamos como superior a nosotros, mis amados, y que aprendamos a ser humildes, porque nos está hablando de la humildad de Cristo. Y entonces dice aquí, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, y coloca al Señor Jesús de ejemplo. Y qué bonito, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía. Escuche bien, él se había podido aferrar: yo soy el Dios eterno, yo vengo del reino de los cielos, yo fui el que hice todo esto, yo fui el que construí todo esto, yo soy el que esto, yo soy el que lo otro. Es que ustedes no saben quién soy yo. Él lo había podido decir, claro. Pero no está diciendo esto. El apóstol nos está mostrando con la humildad y la sencillez de corazón que se despojó de todo su poder, de todo lo que tenía. Y dice la palabra de Dios aquí, porque dice, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre, y en su humillación, escuche bien este versículo 8, y en su humillación llegó al extremo de morir como mueren los criminales.
cómo murió nuestro Señor Jesucristo como un criminal, así lo tenían en la cruz. No lo vieron como el Hijo de Dios, no lo vieron como el hombre santo, no lo vieron como la deidad suprema, sino lo vieron como cualquiera. Por eso lo condenaron en medio de dos criminales. Y dice en la cruz, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre, para que al escuchar el nombre de Yeshua, de Jesucristo, no haya rodilla en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos que no se doble, y para que toda lengua, escuche, toda lengua, y cuando habla de lengua, está hablando arameo, griego, está hablando español, inglés, portugués, francés, alemán, mis amados, cualquier idioma, y dice, y para que toda lengua confiese que Yeshua, el Señor Jesucristo, Yeshua Hamachía, el Señor, dice que confiese que Él, para Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué interesante poder entender esta posición ahora, porque la primera está hablando de la idolatría, la segunda está hablando de la comida, pero la tercera, tomando los mismos versículos bíblicos, nos está hablando de la relación que tenemos que tener, de no creernos más que otros o superiores a otros, y que lo que tenemos que aprender a través de las Escrituras es cómo ayudamos a edificar la iglesia en lugar de seguirla destruyendo, tomando conceptos de que esa es una secta o esto es aquello, esto es lo otro. Y aunque hay sectas y tenemos que ser sabios en decirlo, y tenemos que decirle a las personas cuando están de pronto sumergidas en un lugar de esos, no decir, es que usted está metido en una secta. No, mis amados, tenemos que enseñarle, yo quiero explicarle lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay algunos conceptos que de pronto pueden estar errados, y en lo que he estudiado, en lo que Dios me ha ministrado, en lo que he podido yo comprender de las Escrituras, quiero enseñarle un poco. Mis amados, es la forma, es la manera como tenemos que llegar a las personas, y no destruir y decirles y de pronto hacerlas sentir mal y de entristecerlas, mis amados, sino que tenemos que entender y comprender, mis amados, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Por eso cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, encontramos nosotros en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice la palabra de Dios ahí en la Reina Valera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados, no nos vamos a escapar. Mis amados, no nos podemos apartar, porque tenemos que pasar, y por eso toda rodilla tendrá que doblarse. Todos tenemos que comparecer allí, todos tenemos que estar. Por eso tengo que mirar cuál es mi actitud. Si usted ha estado en una congregación y la ha dividido, mis amados, arrepienta de corazón y empiece a pedirle perdón a Dios, porque en lugar de ser una persona que ha ayudado a edificar, lo que ha hecho es destruir y a sacar la gente de la iglesia. Si usted de pronto con su teología entonces cree que sabe más, y entonces ha hecho que otros se salgan de la congregación y que no vuelvan a los caminos de Dios, tenga cuidado, mi amado, con lo que usted está haciendo, porque eso no es lo que le agrada a Dios. Como conclusión de todo esto, mis amados, en esta mañana, la fe de muchos está más en el comer, la fe de muchos está más en el alimento, la fe de muchos, Señor, la fe de muchos, mis amados, está en celebrar fiestas judías, en vestirse de acuerdo a la cultura, sea judía, sea de otro, de algún sitio, hacer cosas, mis amados, en las cuales tal vez no me van a ayudar a edificar en la vida cristiana. Por eso, mis amados, qué importante es poder entender y comprender que lo que Dios nos muestra a través de las Escrituras es que podamos nosotros entender y comprender, mis amados, que lo que el Señor anhela es que haya una unidad y que podamos edificarnos unos a otros, no destruirnos como algunos los están haciendo. Lo que vemos nosotros es que algunos se creen superiores a otros, se creen mejores a otros. El profesor de instituto bíblico saca pecho, entonces se cree el super espiritual, en lugar de tener su humildad y su sencillez de corazón. El pastor de esta congregación entonces critica al otro, y este critica al otro, y entonces se forman las divisiones y empiezan a haber una situación de cosas que de eso no enseña la Escritura. Mis amados,
lo que nos muestra el apóstol, lo que nos muestra las Escrituras y lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, mis amados, es la fe en Cristo. Es el saber que perdonó nuestros pecados y que nos aceptó tal como éramos pecadores y nos amó con todos los defectos que teníamos y que la tarea en la cual el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros es en llevarnos, mis amados, a que salgamos del pecado a medida que vamos caminando y que entre menos pequemos, entre menos hagamos cosas que ayuden a edificar la iglesia, va a ser mucho mejor. Pero muchos que se detienen en las fiestas, en las costumbres, en las formas y ni siquiera tienen amor. Su casa, mis amados, es una casa que está dividida. Su casa, mis amados, no hay el amor que se necesita. No se le ve el amor de Dios en ninguna parte. Anda exaltado, mirando a los demás. He encontrado personas que ni siquiera abren la Biblia, sino que, abran la Biblia en tal parte y ahí dice tal, y lo dicen de memoria, porque no tienen la sencillez de abrir la Escritura, de abrir la palabra. Mis amados, algunos pues tienen la facilidad de comprarla, yo la puedo comprar, pero lo que yo he aprendido y le aprendí a mis pastores que me enseñaron es que debo de tener la palabra, debo de tener este libro, ese libro en una tableta. Ahí en la tableta hay muchas cosas. Aquí no está sino la palabra de Dios. En la tableta hay fotos, en la tableta hay dibujos, en la tableta. Y no soy legalista en ningún momento ni nada. Pero me enseñaron porque aquí yo puedo llevarla y sé que esta es la palabra de Dios. Y que sé que aquí solamente puedo encontrar palabra de Dios. Y que cuando yo la abro, mis amados, nada me va a distraer. No va a entrar una llamada, no va a entrar un correo, no va a entrar nada. Porque estoy comprometido y metido. Pero algunos tienen, mis amados, en las congregaciones llevan ya es el celular y cuando están en medio del culto, ¡prum!, le entró la llamada y entonces inmediatamente se salen de la congregación para contestar y perdió la comunión con lo que el Padre le estaba diciendo en ese día. Son cosas, mis amados, tan pequeñitas, son cosas que de pronto las personas, y no lo hacemos a veces por crítica, sino porque es para edificar la iglesia y para poder, mis amados, que entendamos que la importancia de lo que es la palabra, la importancia de lo que tenemos que hacer es de amarnos unos a otros. Por eso el último mandamiento, uno de los últimos mandamientos del Señor, dice: un mandamiento nuevo yo os doy, que nos amemos unos a otros, nos amemos, no nos dividamos, no seamos hipócritas, no seamos, mis amados, envidiosos, no seamos, mis amados, avarientos, no seamos de personas que llegamos solamente para poner división. No, a Dios con el chisme, a Dios con la mentira, a Dios con la intriga, a Dios con todas estas cosas, porque eso no edifica la congregación, no edifica la iglesia, mis amados. Que porque fulano hizo tal cosa, lo sacamos de la iglesia inmediatamente, porque fulano hizo esto, lo paramos en el púlpito y lo juzgamos, lo condenamos. Pues ¿dónde está el amor de Dios en nosotros para poder ayudar a construir, edificar en esa vida? ¿Cómo vamos a, qué herramientas vamos a utilizar? Su palabra. ¿Qué herramientas vamos a utilizar, mis amados? No hay más sino la palabra de Dios, que debemos de ir a ella y pedirle al Padre que a través de su Espíritu nos muestre cómo guiar a este tipo de personas, de hermanos débiles que están ahí, mis amados, que no han podido crecer y que tenemos que ayudarles a crecer en la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados, no hacer acepción de personas. Es importante que en lugar de estar criticando, edifiquemos, ¿sí? Y que no vayamos a condenar con una facilidad, pero todos, porque todos tenemos que entrar, mis amados, o tenemos que aparecernos delante de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, hoy, mañana o pasado mañana. Por eso quiero terminar con esta porción de las Escrituras y quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 38 en adelante. En la Biblia al día no trae esos títulos que coloca la Reina Valera. La Reina Valera allí en Marcos tiene unos títulos. Y el título que está allí, mis amados, en Marcos capítulo 9, en el versículo 38 dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es, y las ocasiones de caer. Y dice la Escritura de la siguiente forma:
Dice, uno de sus discípulos, Juan específicamente, le dijo un día, Maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre, se lo prohibimos porque no pertenece a nuestro grupo. No, no se lo prohíban, dice el Señor. Le respondió Jesús, nadie que realice milagros en mi nombre podrá hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son mis discípulos, les aseguro que tendrán una recompensa. Pero si alguien hace que uno, escuche bien, pero si alguien hace que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, o sea, débil, pierda la fe, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molina atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, mejor córtala. Mejor te es ser manco y tener vida eterna que tener las dos manos e ir a pasar al inextinguible fuego del infierno. Y si tu pie te conduce al mal, córtatelo. Mejor es ser cojo y tener vida eterna que tener los dos pies e ir al infierno. Y si tu ojo es pecador, sácatelo. Dice, mejor es entrar tuerto al reino de Dios que tener los dos ojos e ir a parar al infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde todo es salado con fuego. La sal no sirve cuando pierde el sabor y no puede sazonar. Por lo tanto, no pierdan su sabor y haya paz en medio de ustedes. Mis amados, lo que está diciendo el Señor es que se imagine usted cómo se vería sin una mano. Imagínese cómo se vería usted sin un pie. O imagínese cómo se vería sin un ojo. Si usted valora su mano, si usted valora su pie, si usted valora su ojo, es mejor que no se ponga a criticar. Es mejor que no sea piedra de tropiezo para otros y sea sabio con lo que dice o de la forma como lo interpreta o lo enseña. Y no se ponga a condenar que porque este no hace fiestas judías y este sí las hace, o porque este come o este no come, o porque este se viste así o este no se viste así, o porque hace esto o hace lo aquello. Mis amados, porque tenemos que ser sabios. Y no estoy diciendo que no hacer las fiestas judías es malo, porque eso es bíblico y está adentro, pero si las quiere hacer, hágalas. Si quiere celebrar el Shabbat, hágalo, pero hágalo usted. Pero no se ponga a condenar a otros porque no lo hacen. No se ponga a juzgar a otros. Si usted de pronto ya entendió y comprendió que comer ciertas cosas ante los ojos de Dios no es bueno y así lo tomó y así lo creyó y lo tiene en su corazón así, hágalo para usted. Pero si no se ponga a poner tropiezo en otros y si le va a explicar o le va a decir algo a una persona porque está comiendo, sépaselo decir con el amor de Cristo, porque si usted lo hace que se devuelva y hace que no sigan los caminos del Señor, es mejor que se amarre una piedra al cuello y se mande a lo más profundo de la mar. O es como dice la palabra, que se saque el ojo, se corte el pie o se corte la mano. Es importante poder entender que lo que en sí el Señor nos está enseñando es que tenemos que aprendernos a amar unos a otros, porque todos nosotros, todos tenemos defectos. Si usted no tiene defectos, es mejor que Dios. Si usted no tiene de pronto debilidades, es mejor usted que Dios. Y nosotros no somos mejor que Dios, porque la Escritura en Romanos 3:23 es clara y dice, y por cuanto todos nosotros hemos pecado, todos nosotros somos pecadores. Por eso todos los días nos acercamos a la cruz de Cristo, todos los días nos humillamos ante su presencia, todos los días reconocemos que Él es 3 veces santo y que nosotros estamos en ese proceso de santidad para agradar a Dios y no a los hombres. Agrade a Dios y no a los hombres. Intente edificar en la iglesia, intente ayudar, mis amados, en lugar de destruir. Intente hablar con el amor de Dios y acérquese para construir y no para destruir, y que el Eterno nos ayude, mis amados, porque eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el apóstol Pablo enseña, y por eso no podemos, mis amados, y seguir dividiendo la iglesia como se está dividiendo, y que se están levantando cada día más otras personas con doctrinas, con conceptos y falsedades y cosas, mis amados, que toman la palabra y quieren obligar a las personas, mis amados, a que tiene que decirlo así o tiene que hacerlo así, porque si no se condena.
sépalo decir, sépalo enseñar. Y yo sé que el Espíritu Santo va a obrar y el Espíritu Santo nos va a llevar a la misma unidad todos para su gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Vamos a orar y les doy una oportunidad más para que envíen sus peticiones, mis amados, de oración. Y de pronto no sé cómo se sienta usted hoy en esta mañana. Tal vez ha sido una piedra de tropiezo, tal vez usted ha sido parte, como lo hizo, un momento de división en la congregación, ha estado de iglesia en iglesia, ha estado haciendo, mostrándose que sabe más que otros y tiene sus propios conceptos y de esos conceptos no quiere salir porque de pronto no ha podido entender el hebreo, el griego, porque no ha querido estudiarlo, porque no ha podido, y entonces se para y es radical en ciertas cosas, entonces porque así le enseñaron, así le dijeron. Pero hoy con tanta tecnología y con tanta disposición que tenemos para entrar a estudiar, a mirar, sin necesidad de estar pagando, mis amados, pero podemos, por eso dice, el que quiere besar busca la boca. Y entonces, si yo quiero aprender, yo voy a donde están las cosas y hoy están ahí, expuestas en un computador, en el mismo celular, para la gloria de aquel que vive y reina. Y podemos aprender, mis amados, podemos escudriñar, pero depende de cada uno de nosotros, que nos edifiquemos y que ayudamos a edificar a otros para la gloria de aquel que vive y reina. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque como iglesia, Señor, en lugar de haber una unidad como tú nos pides, que seamos unánimes, que andemos unidos, que nos amemos unos a otros. Lo que vemos, Señor, es que desafortunadamente dentro de la misma congregación, Señor, se ven más peleas, se ven más divisiones, más críticas, más murmuraciones. Lo que se ve, Padre amado, es señalamiento. Señalan al pastor porque dijo, porque no dijo, porque habló, no habló, porque de pronto llamó la atención, Padre amado, porque al líder también lo juzgan, lo critican, porque de pronto se equivocó, hizo algo indebido. En lugar, Padre amado, de podernos amar, ayudarnos a edificar, llevamos quejas al pastor, le llevamos quejas a los superiores para poder mirar a ver cómo hacemos para que de pronto le llamen la atención a tal persona. En lugar, Padre amado, de acercarnos, de orar por esa persona, de poder tomar la escritura y con amor, con el amor que tú nos pides, ayudar a edificar. Por eso te pedimos perdón, porque no somos sabios, porque no hemos podido entender, Padre amado, porque aunque aprendamos muchas cosas, gracias, Señor, por los que aprenden hebreo, gracias por los que han aprendido griego, arameo, por los que han aprendido, Padre amado, por los que han pisado, Señor, un instituto bíblico, por los que han hecho teología, por todas aquellas personas que conocen y manejan la doctrina, Señor, de una manera muy especial. Gracias, pero gracias por aquellos que tienen amor y humildad y sencillez para enseñar. Gracias por esas personas, Padre amado, que aunque teniendo todos esos títulos y teniendo todos esos conocimientos, no son más que nadie, sino al contrario, Señor, son como tú, Señor amado Jesús, que bajaste, quitaste todo tu poder, te humillaste a lo sumo como esclavo, dice la palabra, y Señor, y vino, Señor, y estuvo en medio de nosotros para guiarnos, enseñarnos con el amor y la ternura. Aún estando equivocado un Pedro, estando equivocado, Señor, un Judas, estando equivocado tantos de ellos, con todo el amor y la paciencia, Padre mío, duró 3 años con ellos y después 50 días, Señor, estuvo con ellos, Señor, dándoles doctrina y enseñándoles qué deberían de hacer y cómo se deberían de amar unos a otros, que deberían dejar de ser incrédulos, Padre amado. Tantas enseñanzas que encontramos, Padre amado, de unidad, tantas enseñanzas que encontramos en la palabra, de que seamos de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo Señor, de un mismo bautismo, Señor, pero no logramos entender esto, sino, Padre amado, estamos dividiendo, Señor, la iglesia. Perdónanos, Padre, y que, Señor, que tu presencia, Señor, hoy llegue a cada hogar, a cada vida, y que se quite todo concepto de superioridad y que podamos ser humildes y sencillos de corazón y que tengamos un corazón dispuesto más para enseñar que para criticar. Por eso, Padre, hoy te pido que tu Santo Espíritu ministre y que tu Santo Espíritu nos lleve más bien, Señor, a doblar nuestra rodilla, como dice tu palabra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, creador y hacedor de todo lo que hay. Por eso, Padre, en esta mañana te bendecimos y te honramos y te damos gracias por las escrituras, te damos gracias por los libros escritos por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por cada uno de estos escritores, Señor Padre amado, porque todos nos edifican y nos ayudan para que cada día, Señor, hagamos la voluntad tuya y te agrademos a ti, no a los hombres. Por eso, Señor, hoy, Señor, te pedimos, Señor, perdón, te pedimos restauración, te pedimos que tú ministres, Señor, nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Mis amados,
El hermano Edwin está pidiendo oración por Víctor de las Aguas, allí en Cartagena, que se encuentra en la UCI. No sé si estará allí con el COVID-19, es lo más probable. Ale González por la salud de Marlene, su esposa, de María Cecilia Hernández, la mamá que está enferma, Javier González, su hermano, por sus hijos, Gustavo, Karen, Daniela, Sofía, mis amados, y vamos a orar por sus necesidades, aunque ustedes no las han enviado. Mis amados, yo creo que el orar y el seguir orando, mis amados, y persistiendo en la oración del justo puede mucho. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tus hijos, Señor, que escriben, que tienen peticiones, Señor, que saben, Señor, que la oración del justo puede mucho. Señor, Padre amado, Señor, nos unimos en un mismo sentir en oración, sabiendo, Señor, que hay personas que están pasando necesidad, Señor, que están enfermos en este momento, Señor, como Marlene, Señor, como Víctor, Padre amado, como María Cecilia, como Javier, Señor, Padre amado, y cuántas otras personas más están enfermas, Señor, que en estos momentos están en una UCI, están en un hospital o están en su casa y que están, Señor, pasando necesidad, y que allá hay hermanos, Señor, que están ahí, Señor, Padre amado, esperando un milagro tuyo, esperando que tú extiendas tu mano, porque han creído, Señor, de que tú puedes traer sanidad, Señor, a la vida de cada ser humano. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Si hay pecado allí, Señor, si hay alguna iniquidad y está impidiendo, Señor, tu presencia, Señor, tu amor y tu misericordia que son más grandes, sea tu mano extendida y alcáncelos a cada uno de ellos, y que ellos puedan ver el poder tuyo y que ellos volteen a mirarte, Padre amado, como aquel paralítico que se levantó de la cama, como aquel ciego que estaba allí postrado, Señor, y que empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como tantos otros, Señor, Padre amado, Señor, como la mujer de flujo de sangre, Padre amado, como, Señor, el leproso, Señor, Dios de los cielos. Asimismo oramos, Señor, en esta mañana, creyendo de que nada es imposible para ti. Señor, extienda tu mano de amor, extienda tu mano de gracia, trae conversión a los nuestros, a nuestra familia, alcánzalos con tu amor y tu misericordia, Padre amado. Extienda tu mano de poder y de gracia y ayúdanos a entender y a comprender, Padre amado, cada día que andar en santidad trae beneficios, que andar en santidad, Padre amado, tú extiendes tu mano, que andar en santidad, Padre amado, y buscar de tu presencia, Señor, son más los bienes que vienen a nosotros, Padre de la gloria, porque hemos entrado en la obediencia de acuerdo a tu palabra. Por eso, Señor, trae bendición sobre cada uno de ellos. Mira las peticiones de Edwin, de Alex y de cada persona que está pidiendo oración. Señor, yo te pido que tu mano sea extendida hoy y que tu mano, Señor, desde los cielos alcance, Señor, las naciones. Mira este COVID-19, Padre amado, Señor, que con estas vacunas, en lugar de trancar, avanza. Padre amado, ten piedad y ten misericordia, Dios de los cielos. Ten misericordia allí en Brasil. Padre amado, cuántas viudas, cuántos hombres viudos, cuántos huérfanos, cuántos, Padre amado, Señor, sin sus hijos, Padre de la gloria, cuántas personas, Señor, lo han perdido todo. Señor, ten piedad y ten misericordia. Señor, te lo pedimos de corazón. Tú sabes que si vienen más cuarentena, la economía en el mundo, Señor, cesa, que habrá más pobreza, que habrá más necesidad. Padre, ten piedad, ten misericordia, te lo pedimos de corazón, Padre amado. Señor, oramos por nuestra nación y las naciones, oramos por Israel, Señor. Padre amado, Señor, tú sabes la corrupción, tú sabes todo lo que se mueve en esa nación santa, que debería ser santa, pero allí, Señor, es el nombre solamente, tú lo sabes, pero que allí detrás, Señor, Padre amado, el pecado que se mueve, como dicen, el mayor sitio de homosexualismo se mueve allí, Señor, el Padre amado, en Israel. Por eso, Señor, te pedimos, Dios de la gloria, que los cielos se abran, que la luz tuya, el resplandor de tu gloria se mueva. Ten piedad, perdona el pecado, perdona la iniquidad, Padre amado, perdona tanta corrupción, perdona tanta idolatría, tanta hechicería que se mueve, Padre amado, Señor, que es lo que más se mueve en el mundo, Señor, toda la perversidad sexual que se está moviendo con los niños, con los adolescentes, entre adultos, Padre amado, Padre de la gloria, Señor, te pedimos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten misericordia, extienda tu mano de amor y alcánzanos, Dios de la gloria. Guarda la iglesia, Señor, para que se mantenga santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, Padre amado, Señor, Padre de la gloria, a vivir conforme, Señor, a lo que tu palabra enseña. Por eso, Señor, extienda tu mano de amor, extienda tu mano de gracia, que se caiga el velo de los ojos, el tapón de los oídos, que no nos dejan entender lo espiritual. Padre amado, la dureza de corazón, saca
Saca todo odio, todo resentimiento, Padre amado. Señor, oro por aquellos hogares que están a punto de separarse. Señor, Padre amado, ahí está el enemigo trabajando, mirando cómo hace para destruir el hogar, para acabarlo, Padre amado, porque esa es su tarea: hurtar, matar y destruir. Bendice cada hogar. Trae, Señor, al corazón de esas parejas, Señor, Padre amado, arrepentimiento. Quita el orgullo, la arrogancia, la altivez, y que haya perdón, Padre amado, Señor, en medio de ellos, y que haya restauración, Señor, y que le puedan dar un golpe duro, fuerte, bajo al enemigo, a Satanás, y lo saquen de en medio de su casa, y que Cristo reine en medio de su hogar, que Cristo reine en medio de su casa. Padre amado, oramos en fe, creyendo, Dios amado. Oh, tú eres el Elohim, tú eres el Padre, tú eres el Eterno, para ti no hay nada imposible. Oramos creyendo en fe, Padre amado. Señor, por eso oramos, te pedimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, así como te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, que tu mano sea extendida, Señor, y que la petición de cada uno de tus hijos hoy haya una respuesta para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Shalom, mis amados. El Señor les bendiga a todos. Maranata, Cristo viene pronto, viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. No olviden, mis amados, que ustedes nos pueden ver no solamente por Facebook, sino también por YouTube. Mis amados, conéctese también a Telegram, únate a este canal. Le llegarán todas las enseñanzas sin necesidad que usted las esté buscando, y allí encontrará el devocional de cada mañana, las reflexiones que hacemos, mis amados, y las enseñanzas, las predicaciones que con humildad y sencillez transmite este servidor y esta congregación para todos ustedes, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos, que en esta semana, mis amados, no sea una semana santa solamente, que sea una vida santa todos los días, para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos.